Está aquí con nosotros el doctor Temi Díaz, ministro consejero del señor presidente Juan Carlos Varela. Así es. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí. Gracias. Oiga, y entonces salió el conejo del sombrero. Había el nombre este, el nombre este, el nombre este, y de pronto... Bueno, yo creo que es una persona independiente, primero, con capacidad de que conoce el Ministerio Público por 20 años de experiencia, y su trayectoria ha sido impecable, o sea, no tiene ninguna... Aquí en Panamá, como usted sabe, profesor, sí, todos nos conocemos y la trayectoria de la Magister Porcel Díaz es realmente impecable. Yo creo que el nombramiento ha sido muy bien acogido, todos estamos muy regocijados de eso. Los ministros estamos también, fue una sorpresa para todos, porque sí, definitivamente fue algo que el presidente tomó con mucha dedicación él y con mucha hermetismo entre lo que él estaba pensando. Y a todos nos sorprendió muy agradablemente. Tanto que hubo expresiones de emoción, la ministra Merendara pues emocionada, la vicepresidenta emocionada, todos nosotros emocionados realmente porque sentimos que los días de la impunidad se acabaron. Ministro, haciéndome eco ¿Se atreve a afirmar eso? Sí. ¿Se atreve a afirmar eso, ministro? Bueno. Los días de la impunidad es una expectativa bien grande. Y lo digo grande, sonriente, con orgullo, que vamos por buen camino. Excelente. Y mire, haciéndome eco de sus palabras, usted habla de independencia. Tenemos la garantía que aunque ella salga del Consejo de Seguridad, sea realmente independiente en sus actuaciones. Yo sí lo siento así. Por ejemplo, cuando el incidente de la ex procuradora, hoy diputada, ella ha podido quedarse. Ella, en el incidente pues que motivó su salida, ella no estuvo de acuerdo y ella ha podido quedarse jugando pelota dentro del sistema judicial y no, con su dignidad dijo no, y se fue para el sector privado, luego de 20 años de estar dentro del Ministerio Público. Eso habla mucho de la entereza de esa persona y de la independencia de criterio. Y yo estoy seguro que actuará con independencia de criterio. Estoy contento, me siento bien contento como panameño. Cuando el ministro consejero nos dice se acabaron los días de la impunidad y demás, ¿qué debemos interpretar? Por un lado está, me decía alguien allegado al gobierno ayer, te vas a enterar que es un nombre de lujo. Le digo, no, es que yo no quiero un nombre de lujo, yo quiero alguien que trabaje. Claro. ¿Qué significa? Que desde el Ejecutivo ahora comenzarán a fluir las cosas que probablemente han encontrado o que van a estar encontrando. Bueno, Edwin, lo principal es que el 90% de todas las denuncias no terminan en sobreseimientos, porque los fiscales tienen un tiempo prudencial, creo que es 90 días para poder levantar el expediente. Y muchas veces lo llevan a los juzgados de una forma incompleta por la cantidad de expedientes y el poco personal. Por eso es que es muy importante los primeros días de una investigación, en no contaminar pruebas, en respetar el debido proceso. Y una de las cosas más importantes es que pusiéramos en ese puesto a alguien que conociera el cargo desde adentro, que conociera las entrañas del monstruo, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que en eso lo tenemos, así que tenemos una garantía de que por lo menos tenemos a alguien que sabe cómo se deben hacer las cosas, que respetará el debido proceso y Dios primero logremos un mucho mayor porcentaje de apenas 10%, sino que se lleven la mayor cantidad de casos en una forma correcta y que puedan llegar a un término correcto. Ministro, ¿y qué se ha pensado con el presupuesto? Sabemos que el Ministerio Público, el presupuesto incluso se le recortó. No sé si han pensado con relación a eso, a hacer un reforzamiento con relación a eso para poder entonces abarcar obviamente todo este trabajo que se impone, ¿verdad?, sí, ante la lucha contra... Lo primero que ella expresó es que todo el Ministerio Público, todos los fiscales se van a convertir en fiscales de la causa por llevar a final o a juicio a los responsables de lo que hemos vivido en los últimos 5 años. Y obviamente de cualquier cosa que pueda ocurrir, porque nadie está exento. Yo pienso que con el presidente honesto se controla el 90% de la corrupción, con los ministros honestos otro 5, 8, 9% más, pero siempre hay 1% de personas que por alguna razón no sacan los pagos, dejan ahí cheques que no los sacan y, por ejemplo, parte de lo que yo he vivido es tratar de
de lograr hacerle justicia a empresarios honestos que han trabajado con el gobierno y que tienen vigencias expiradas del 2011, 2012, 2013. Vemos lo que ocurre en Santo Tomás, estamos pagando cuentas del 2011, 12, 13, 14, poniéndonos al día. Entonces, ella ha expresado que todo el Ministerio Público va a estar orientado hacia esa línea. Pero en temas de presupuesto, Panamá invierte menos del 2% del presupuesto en el área judicial, y eso es lo que debemos aspirar. Eso significaría unos 200 millones de dólares y estamos bastante cortos, estamos como la mitad. Doctor Díaz, ustedes como gobierno, como órgano ejecutivo, tienen para mí un buen problema. No sé si se puede catalogar así, un buen problema. Angélica Maitín en la ANTAI. Qué bueno. Guido Rodríguez en la Fiscalía de Cuentas y ahora la señora, ¿cómo es? La licenciada Kenia Porcel. O sea, 3 nombramientos que de alguna manera no estaban, o sea, en el análisis político de los politiqueros, por así decirlo, no estaban previstos. De nosotros. 3 figuras que salen de los sectores independientes, pero eso de independiente para mí me es irrelevante. Pero son 3 figuras que tienen una personalidad. No conozco a la procuradora designada, pero sí a los otros 2. Son personalidades que ustedes le dan un telefonazo y se lo van a cerrar. Así mismo es. Son personalidades que no se van a dejar torcer el brazo. Entonces, por eso digo, tienen un buen problema como órgano ejecutivo con estas designaciones. Bueno, significa que van a dejar que todo esto fluya. Total respaldo. Una de las metas del presidente Varela es dejar a Panamá un país institucionalmente saneado. Okay. Que la democracia fluya y que las cosas se respeten, la separación de los poderes. Y yo creo que estos 3 nombramientos son mensajes claros y contundentes de que esa es la línea y ese es el país que queremos, y ese país llegó, la honestidad llegó para quedarse y no la vamos a perder más. Así como no vamos a perder la democracia, no vamos a perder. Déjeme demostrarle, ministro, qué dicen los seguidores en el Twitter. Ivette Cordobés nos tiene la información esa. Sí, es que esta mañana aquí en Noticias AM le estuvimos invitando a que nos enviara sus comentarios acerca de la designación de Kenia Porcel como Procuradora de la Nación. Usted nos escribió utilizando el hashtag Nueva Procuradora a la cuenta @TVN Noticias, y comparto algunos de los mensajes que nos enviaron. Por ejemplo, la cuenta de Izquierda ni Derecha nos respondió: mientras el cargo de procuradora sea designado de a dedo, siempre existirá la posibilidad de desilusión. Rodney Santamaría nos respondió: considero que la señora Kenia Porcel demuestra mucha seguridad y esperemos que investigue todos los casos de corrupción. La cuenta de Cero Tolerancia 507 respondió: es hora de acabar la mora judicial que tienen las cárceles repletas y en hacinamiento, justicia rápida y efectiva. Hipatia 507 también nos respondió: todos esperamos que haga bien su trabajo, no será fácil combatir las mafias que se han apoderado del país. También les comparto la opinión, por último, de Denis Maribel, quien dijo: pienso que ha sido una excelente designación, esperemos haga el trabajo que Ana Belfon no hacía. Retomamos la entrevista. Así comentan nuestros seguidores en el Twitter. Déjeme cambiarle el tema, ministro, porque hay uno que nos compete a todos en general y a usted como médico en particular: los hospitales. La administración pasada llegó a una serie de acuerdos que creo que la mayoría son, si no todos, llave en mano: hospitales en Darién, en Veraguas, en Chiriquí, en la Villa de los Santos. Terminó la administración y no han terminado esos hospitales. Esta administración lleva menos de 150 días y se advierte eso, pero ¿qué va a pasar con estos hospitales? ¿Qué va a pasar con ese recurso del Estado? Bueno, mire, nosotros heredamos unas circunstancias con la empresa IBT, responsable de la construcción de 4 hospitales: el de Anita Moreno, el de Colón, el de Bugaba y el de Metetí. En unas circunstancias donde los contratos estaban suspendidos y donde había un arbitraje internacional, el Estado estaba siendo sometido a un arbitraje internacional, y donde había una denuncia o un arbitraje puesto también por otros 5 infraestructuras llamadas MINSACAPS, que son unos centros de atención primaria integral, cuyo costo varía entre 10 y 12 millones de dólares, que construyó la empresa IBT y que ya están siendo utilizados. Están entregados 4 de 5 y están siendo utilizados, más no así pagados.
Esa es la circunstancia que encontramos. Encontramos un certificados de no objeción entregados a la empresa, que a su vez habían sido negociados al banco alemán, en cuyo caso la Contraloría no había hecho efectivo ese pago, lo cual era una deuda real del Estado. Un certificado de no objeción que se entrega a una institución financiera se convierte en un instrumento de deuda real líquida del Estado. Y esa fue la circunstancia que encontramos. Inicialmente, nuestra actitud inicial era que teníamos las imágenes que teníamos en la mente, era de un señor Oruña, que se veía en televisión y que veíamos unas fiestas que pasaban en República Dominicana, y eran unas imágenes que todos teníamos una sensación de que no queremos saber de lo que está ocurriendo. Pero después de entrar en el cargo y analizar lo que le iba a pasar al Estado, de que íbamos posiblemente a llegar a un arbitraje donde tenemos unas infraestructuras que estamos utilizando y no hemos pagado, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a perder ese arbitraje, por supuesto, si la estamos utilizando y no la hemos pagado. Y de unos hospitales donde existía una serie de circunstancias que hacían un caso judicial quizás como mitad y mitad de posibilidades de que el Estado pudiera salir airoso. Si nosotros seguíamos esa vía, los hospitales no solamente no se podían construir mientras duraba el tiempo del litigio, salvo que hiciéramos como el expresidente Martinelli, que llegáramos con un mazo en la mano y rompiendo cadenas, cosa que después le costó al Estado también esa acción de ese mazazo, pasando por encima de lo que la ley dice en el momento. No podíamos entrar a las construcciones hasta tanto no se resolviera el litigio. Entonces hubiéramos tenido 2 años o 3 años de litigios legales con la posible pérdida del Estado de los litigios, para entonces después empezar a tratar de construir o terminar los hospitales dentro de 2 años al precio que nos iban a dar dentro de 2 años el contratista o la persona que podamos conseguir para terminar dichos hospitales con el deterioro de la estructura ya construida. En ese escenario pareció muy sencillo que esa no era la vía correcta. Y en efecto, no era la vía correcta, y ahí tuve que pues realmente hacerle sentir al todo el resto del gabinete que era mejor llegar a un acuerdo. Y la empresa IBT, tengo que reconocerlo, tenía en este momento un deseo real de salvar su imagen, porque ellos cometieron un error contratando a este señor como lobista, entre comillas, y lo aceptan como tal. Este señor no es parte de la empresa, es una empresa de capital norteamericano, español, y que realmente aceptaron esa parte de su error. De salida habían 8 millones de intereses que el Estado le debía al banco alemán, y que nosotros le dijimos a la empresa: mire, eso es lo que le va a costar a ustedes el error de haber contratado como lobista a este señor. Y la empresa lo asumió. Pero, ministro, ¿IBT pasó de ser malo a ser bueno? No es que pasó de ser malo a ser bueno, simplemente es que analizando las circunstancias, yo puedo decirles que de los 4 grupos de MINSACAP que se han construido, los que menos costaron al Estado fueron los de IBT. Costaron entre 1.100 y 1.300 el metro cuadrado con equipo. Hay un segundo grupo de MINSACAP que costaron entre 2.500 y 2.700. Hay un tercer grupo de MINSACAP más adelante que costaron entre 3.500 aproximadamente el metro cuadrado de construcción, y hay un último grupo de MINSACAP que costaron 4.200 el metro cuadrado de construcción. Lo más grande y lo más amplio son los IBT, o sea que, y los más baratos también. Eso en cuanto a los MINSACAP. Entonces, analizando las diferentes obras que ellos han hecho a nivel mundial, reuniéndonos con el presidente del banco alemán, reuniéndonos con los presidentes de la compañía IBT, tanto el señor Mauricio Toledano como su hijo, llegamos a la conclusión de que ellos tenían todo el interés de dejar bien su nombre, de terminar los hospitales en una forma correcta, y empezamos un proceso de negociación. Tengo que reconocer la labor crucial del ingeniero Gabriel Cedeño. Lo conoces bien, es partidario tuyo. No, mío no. Sí. Bueno, en mi otra vida. En tu otra vida. Cuando empezamos los dos en política, él era tu compartidario. Miembro importante del partido. Sí. Pero un hombre muy dedicado. Muy dedicado y excelente. Y gracias a él pudimos hacer una negociación con IBT, donde negociamos los pilotes, negociamos toda la presencia extendida. El tiempo que negociamos no le costó ni un centavo al Estado. Ahora, ministro, ¿hubo alguna persona responsable, alguna persona que está resultando investigada? ¿Hubo dolo o no hubo dolo? Bueno, nosotros
todo lo que está en el ministerio ha sido puesto a disposición de lo que yo llamo el SWAT Team, que es un grupo de abogados que han estado revisando los contratos. Tenemos un abogado penalista dentro del Ministerio de Salud analizando ese otro tema paralelamente. Ya la parte penal o posible parte penal yo no la conozco en este instante ni en qué momento está. Todo el expediente se lo estamos poniendo para que desde la propia ejecutivo y con la ayuda de abogados penalistas decidan si hay o no mérito para el respecto. Mi función era hacer una negociación en beneficio del Estado. Tengo la satisfacción de decirles que ya no tenemos un litigio, llegamos a un memorándum de entendimiento con IBT, vamos a poder lograr construir los hospitales por 20 millones menos de lo que dejó firmado el gobierno de Ricardo Martinelli. Pero, ministro, es que lo cual es bueno, pero por supuesto, 20 al final, millones menos de lo que dejó firmado el gobierno de Ricardo Martinelli. Al final creo que lo bueno es que, como usted bien dice, unos ya están funcionando y otros están por funcionar. Y nos vamos a ahorrar como país 20 millones de dólares, pero no el manto de duda, y no digo de duda frente a lo que ustedes han hecho, sino que antes era malo y ahora es bueno porque el señor Oruña estaba con esto de IBT, pero también sale, en algún momento sale mencionado en los casos de la vida. Bueno, era como un lobista que había por aquí, entonces él hizo un primer MINSACAP. Pero él tuvo que venir de la mano de alguien aquí en Panamá. Bueno, él era de los favoritos de Palacio, obviamente, ¿no? Eso es lo que parece ser. Él hizo un primer MINSACAP y él invitó a estas personas, a IBT, a venir a Panamá a construir, y se convirtió como en un lobista de la compañía, pero no era parte de la compañía, que eso era una percepción que yo tenía equivocada. Originalmente a los miembros de IBT le consta que yo por un mes y medio no quise reunirme con ellos en todo lo que fue la parte de transición, porque yo tenía un cassette en mi cabeza de que esto era, en mi mente estaban las fiestas que vi, las fotos esas que vimos en los yates en República Dominicana. ¿Qué lo hizo cambiar? Bueno, lo que acabo de describir, cuando me voy a ver, resulta que el metro cuadrado de IBT en Colón está saliendo a $3,000 el metro cuadrado con equipo. El metro cuadrado del hospital oncológico que está suspendido en el momento, que no se ha llegado a un acuerdo todavía con la empresa, que está en un limbo en este instante y que tiene que el Consejo de Gabinete tomar una decisión, quizás la próxima semana, estaba saliendo en 5.300 el metro cuadrado sin equipo. Entonces, cuando nosotros empezamos a comparar lo que nos estaba costando las obras de IBT con todas las del resto de las obras, resulta que IBT, oye, los que eran malos no son tan malos nada, como bien has dicho. O sea, uno se pone a ver, oye, mira, esto no es tan así como yo pensaba. Entonces fuimos empezando a tener una mentalidad un poco distinta, y cuando empezamos a negociar con ellos y nos dimos cuenta que tenían una actitud correcta. Por ejemplo, en el tema de pilotes en Colón, IBT presentaba una cuenta de $6.8 millones adicional al contrato original. Nosotros decíamos, ¿por qué? Bueno, resulta que en el pliego decía que el estudio de suelo se haría sobre la marcha de la obra. Y si el estudio de suelo indicaba que había que poner unas fundaciones más profundas, pues las pusieron y nos las pasaban la factura. Pero entonces, eso era correcto, tenían derecho de acuerdo con el contrato, pero entonces yo, con la ayuda de Gabriel Cedeño, decíamos, sí, pero espérate, tú en tu contrato original, tú no ibas a construir sobre el aire, algún pilote tenías que tener, así que me vas a dar un crédito. Y ahí le quitamos $1 millón y piquito por crédito. Y así fuimos recortando y recortando y recortando, y en la negociación de 3 meses, y hemos logrado una negociación, creo que saludable para el Estado. Lograremos terminar las obras. Por ejemplo, en el caso de Metetí, era un hospital de 120 camas. Metetí no necesita un hospital de 120 camas. Quedó reducido a un hospital de 60. Y la otra parte, posiblemente, Dios primero, terminará siendo el Centro de Investigaciones Tropicales, donde el Gorgas, el Smithsonian, la Universidad de Texas, el Indelcasat, tendrán presencia para investigación. Se entiende perfectamente bien el esfuerzo que ustedes han hecho por recomponer esa relación, pero lo que va a quedar siempre con el signo de interrogación es si este señor y su equipo llegaron a Panamá con espejitos, comenzaron a sembrar hospitales, alguien en Panamá tuvo que ser su contraparte y alguien en Panamá le tiene que dar la cara a los fiscalizadores, decir, ¿qué pasó? ¿Por qué el nuevo gobierno ha podido ahorrar $20 millones y por qué el gobierno anterior estaba
20 millones o más por encima. No sé si me capta la idea. No, claro, o sea, seguro. entiendo el esfuerzo que ustedes han hecho, pero Sí. como que ¿quién Como le da que la queda cara en al el aire. país? Bueno, Exactamente. eso como les decía, eso está en manos de Ok. un equipo de abogados Por que eso- está analizando por eso el buen problema que detalladamente eso. Ahora, Claro. en la administración anterior, recuerdo que la ingeniera Albina Herrera puso una Sí, demanda correcto. al exministro Franklin Vergara sobre el tema de los hospitales. Ese caso fue ya sobrecedido. ¿Eso qué significa? Sí. Me imagino Sí. que significa eso. Exacto. Usted sabe, Tiene ministro, varios que elementos. al margen de las grandes inversiones que se dan en salud y que son necesarias, evidentemente, pero en el día a día, esta mañana Betseray Richard, nuestro periodista, estaba en Alcaldías y Rolando Aponte... Y en- Aponte también al- señaló la al- 24 de ajá, diciembre. la 24 de diciembre. Y el tema de los Alcalde medios. Díaz Primero, y la 24 de yo diciembre. le decía a Edna, caramba, nadie que va a un centro de salud va a pasear. Sí. El que va allí Es porque va a buscar necesita salud. Claro. Algunos tendrán la suerte de poder ir a la clínica privada que se dan atendidos de inmediato, pero otros no tienen esa suerte y por eso el Estado surge con el centro de salud, con el dispensario, con los Minchacapsi, etcétera. Pero llegar con la criatura, además, con el hijito en brazos y no encontrarse al médico, como que es un pecado social. Sí, mire, yo le voy a pedir al pueblo, al panameño, que trate de tener una paciencia de un año más. Y explico por qué. El presupuesto del Ministerio de Salud es El problema muy es bajo. Déjeme de explicarlo. 2 billones de dólares. ¿Qué? Muy bajo. Usted me está diciendo mentira. Ese tipo sí está loco, parece del gobierno anterior. Pero no, ministro, espere, imagínese vamos a... tener paciencia, Bueno, yo llevamos sé, voy a- años en pero este problema. déjeme explicarlo, Y déjeme sobre todo explicarlo. sería importante y yo creo que valioso aprovechar su presencia aquí para que todos los que nos ven y los que nos escuchan sepan, tengan como esa esperanza de que este gobierno dentro de su política de campaña, y una de las cosas que decía era como prioridad la salud. Claro. Entonces, esperar un año, decirles que esperen un año cuando la salud es primero un derecho y como bien lo dice Edwin, no vamos a un centro de salud a buscar otra cosa que salud. Seguro. O sea, a la salud no se le puede decir que puede esperar un año. Bueno, déjeme Podemos explicarlo. esperar otro Déjeme explicarlo tiempo para que otras ustedes cosas, pero no para la se salud. identifiquen con los problemas que tiene el Ministerio de Salud, porque es que es un problema de todos. Tenemos un presupuesto de 2 billones de dólares. Y dicen, wow, esto sí está alto. De esos 2 billones de dólares, tenemos 600 millones de dólares en llave en mano de concreto que no cura a nadie, ni posiblemente se pueda poner a funcionar, porque aquí, en mi concepto, hay un crimen de planificación. Se construyó cemento por todos lados, la infraestructura que tenemos para los próximos 50 años, pero no tenemos el personal técnico capacitado para poner eso a funcionar. Primer error. Tenemos 600 millones de 2.000, ya son 600 en concreto. Hay 600 millones de dólares en la cuota obrero patronal que paga el Ministerio de Salud de todos los funcionarios públicos. Todos los 203.000 funcionarios públicos, sus cuotas patronales, que suman 580 y tantos millones de dólares, las paga el presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces ya nada más quedan 800 millones. Y de esos 800 millones tenemos 350 de saneamiento de la bahía, que lo ha debido hacer siempre el IDAN, pero que por la A, B, Y o C razón Pero habrá que quedó en el Ministerio de priorizar, Salud. entonces, habrá el que priorizar. presupuesto del Ministerio de Salud real y funcional es más bajo que en el último año del gobierno de Martín Torrijos. Bueno, Entonces, no sé, Yo así creo no se que- puede. yo- Así no se puede. yo creo- Pero en el 2016, cuando se liberen los 600 millones de llave en mano, que ya no existan, Ya no es decir, porque eso no- entonces todo debe estar que rechine de limpio. que Eso no me es lo que tienen hemos debido tener. paciencia. Así decía el Pero- chavo, ¿no? Es que no me tienen paciencia. Todo debe estar que rechine de limpio. No, Pero yo creo- estoy de acuerdo. yo creo que- Trataremos de ver cómo Trataremos se de- resuelve esa No, circunstancia. yo creo que vivimos se hoy. entiende lo que usted ha querido decir en cuanto a que el gobierno está comenzando todavía, porque un gobierno lleva 100 y tantos días, pero también hay que entender, como bien dice No, Edna, claro, la yo- otra yo- parte. Edna, O sea, yo yo entiendo. llevo con esta criatura y el médico no está, Seguro. y la enfermera, etcétera. Seguro. Ministro, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Igual.